Bienvenido a este último día del 2024. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Bella tarde, qué linda tarde, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Está muy Mm. agradable, ¿eh? Está muy agradable, aunque el pronóstico no tiene, le digo, muy buenas noticias para las próximas horas. Sí, sí, porque está anunciando como una lluvia para, o la madrugada o algo para mañana, ¿no? Sí, sí, lluvias aisladas, pero bueno, nada, Sí. nada nos quita el espíritu celebratorio, ¿no es cierto? Nadie tiene que No, empañar claro, claro, eso, claro. pasarlo con nuestros afectos, los buenos deseos para cerrar este 2024 y arrancar un 2025 con todo. Claro, así es, ¿eh? Un, Realmente, que un ojalá sea muy día, bueno. un día raro Sí, para todos los periodistas, ¿no? Porque estamos de celebración sí, cerrando un sí, porque por año, supuesto estamos todos todavía con el golpeados, impacto ¿no? del fallecimiento de Jorge, sí, hoy fue una mañana para todos intensa, en lo particular para mí también, porque aprovecho para agradecerle mucho, le pido disculpas a los muchos colegas que me llamaron, era imposible atenderlos a todos y te confieso que tampoco me daba mucha voluntad, Claro. así que estuve con la gente del canal y ahí me había pedido la gente de la red donde está Carlos Burgueño y después no estuve más con él. Les pido mil disculpas, pero realmente la verdad que era era fuerte hablar, y entonces en algún lado además pasaban, me impactó mucho además, y no quiero ser otro referencial, que cuando ayer pasaban la entrevista con Jorge, que fue la última y todo, y yo no la había la Ah, última entrevista de él que me tocó hacer a mí, esas cosas del destino, y yo no la había vuelto a ver la ah, entrevista, ¿sabes? Y mm. cuando la vi, el fragmento, vi las dificultades, yo lo había percibido, pero ahora a la distancia mucho más las dificultades que ya tenía él, ¿no? Así que aprovecho esto, Alejandra, para agradecerles a todo el mundo y pedirles disculpas, sí, a todos con los cuales no quedé bien hoy, ¿sí? Es entendible, Nelson. También hay que respetarse Mm. esos momentos porque, digo, para todos nosotros es una pérdida enorme y humana, somos humanos, o sea, es, Sí, 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 sí. los colegas lo saben de Sí, ese porque además, modo. eh, eh, sí, te repito, Jorge, vos sos más joven que nosotros. Jorge y yo éramos de la misma generación, prácticamente. Yo tengo 69 años, él 64, así que habíamos hecho muchas cosas comunes. Y como ayer de todo el grupo con el que más cercanía, por supuesto, había sido conmigo por las cosas que habíamos pasado a lo largo de la vida. Y con Jorge era como yo le digo, no éramos amigos, no éramos amigos de compartir la vida, pero sí había un afecto de amistad mutuo Ujú. que nos prodigábamos, ¿no es cierto? Entonces hubo muchas cosas de la década del 90 que pasamos juntos, ¿no es cierto? Con todo el tema del menemismo que fue bravo, Claro, claro. ¿no? Imagínate que cuando él comienza la televisión, Alejandra, en América, en Día de América pertenecía al grupo Ernequian. Y yo trabajaba en Radio del Plata que pertenecía al Grupo América. Ujú. Entonces teníamos un contacto realmente muy cercano y tuvimos una vivencia además muy fuerte cuando a él el menemismo, presionando a Urnequian, le levantan el programa, ¿no es cierto? Así que toda esa experiencia de día D fue muy cercana porque era un contacto, te diría, después él vino a la radio, teníamos un contacto diario prácticamente con Claro. Jorge, ¿sabes? Mm. De esa época que uno la olvida. El menemismo fue muy duro con el periodismo independiente. Después vino el kirchnerismo que fue mucho peor, pero el Claro. menemismo fue Ah. muy duro, ¿no? Y a él, si vos te acordás, le La pasó levantan el mal. programa Sí, Día la pasó D. mal, la pasó mal. La pasó mal. El Día D y él después, por eso crea la revista 20, que se fue llamando 21, 22, 23, y tuvo un breve pasaje que la gente no se acuerda por Radio Colonia, porque aquí le costaba encontrar este lugar, donde hizo un programa que habrá durado unos 3 4 meses hasta que volví, hasta que el Grupo América, digamos, Ernequian reconsideró la situación y volvió. Tuvo un programa que se llamaba Prohibido Mentir, Mm. que iba por Radio Colonia los mediodías, ¿no?
Así que cuento esto que digamos para que vean esa cercanía que teníamos de mucho tiempo, ¿no? No, y está muy bueno que lo cuente, porque, por ejemplo, esta anécdota yo no la recordaba. Lo del paso de Jorge por Radio Colonia, me acordaba de todo el episodio de América y lo mal que la pasó durante el menemismo, y un tipo que nunca perdió el coraje, porque siempre le pasaban esas cosas, ¿no? Era un periodista molesto para el poder de turno, lógicamente, como todo buen periodista que investiga, y sobre todo con la calidad de las investigaciones que la Nata y su equipo siempre han tenido en los distintos soportes, pero no recordaba lo de ese tránsito por Radio Colonia. Me parece muy pertinente y atinado que usted lo haga, Nelson, porque muchos se deben estar enterando por eso también. Así, tenemos muchos periodos de compartir cosas. Después él vuelve a América. Cuando viene el kirchnerismo se va de América y ahí se generó toda una situación que tuvo un momento de como un enojo con Luis Majul, que después por supuesto se arreglaron y demás, porque digamos era una cosa que les excedía. Y eso ocurrió allá, Alejandra, por el 2004. Y entonces, como él, digamos, tenía esa visión, 2004 despuntaba el kirchnerismo, ¿no es cierto? Néstor Kirchner, ¿no? Néstor Kirchner en el poder. Exactamente, que todavía no lo conocíamos en su dimensión. Entonces, él termina el programa en América y el kirchnerismo le ofrece ir a trabajar a la televisión pública. Un clásico. Y él se niega. Claro, sí. Él se niega, digamos, ¿no es cierto? Y después así que ese fue el año 2004 y demás. Y en el 2005 Jorge vuelve a la radio y va a Radio del Plata, cuando la compra Marcelo Tinelli, ¿no? Marcelo Tinelli compra la radio en el 2004, ¿no? Fin 2004, sí, 2004. 2005 Jorge hace la mañana. A él le costaba mucho hacer la mañana. No le costaba mucho levantarse. Ya le había pasado en rompecabezas cuando había estado en la Rock and Pop y por eso dejó el ciclo. Entonces, y ya obviamente todos, y Jorge también, nos empezábamos a volver más críticos del kirchnerismo, ¿no es cierto? Sin llegar a lo que pasó después, a partir sobre todo de la crisis del campo y demás. Entonces, él deja la mañana y Marcelo Tinelli me llama para ir a hacer la primera mañana de Radio del Plata. Entonces, en el 2006 volvemos a estar juntos en un mismo medio. Claro. Jorge hacía la tarde, este horario hacía un poquito más tarde, empezaba a las 5, y yo hacía la primera mañana. Entonces, por supuesto, veníamos con una visión crítica del kirchnerismo. Espero que esto no les aburra, ¿no? No, Nelson, ¿cómo nos va? No, pero por favor, forma parte de la historia de Jorge, claro, que ayer uno la va recordando y contando. Entonces, el kirchnerismo se enoja, porque tanto él como yo éramos muy críticos, y lo amenaza a Marcelo Tinelli con no darle la licencia de la radio. ¿No? Inclusive en aquel momento hubo una nota de noticias en el 2006, ¿no? Con el título por la Nata y por Nelson, el tema fue todo un tema de alto voltaje político, con un enfrentamiento muy fuerte de Marcelo Tinelli con el kirchnerismo, una nota muy fuerte contra Alberto Fernández, donde lo llama López Rega del gobierno en aquel momento y demás. Que ¿no? era el jefe de gabinete. Bueno, fue tanta la repercusión y el escándalo que tuvo que obviamente finalmente la licencia se la dan en el 2006. Y ahí además coincidimos en Perfil, en la reapertura de Perfil. Del diario, como columnistas. En el diario Perfil. ¿Se acordás que el diario había tenido una primera experiencia cerró fatídica? Sí. Y en el 2006 vuelve otra vez Fontevecchia. Entonces viene Claudio Gurmindo a ofrecer la columna política para que la compartamos Jorge y yo.
Entonces, yo le digo a Fontevecchia, le digo, mira, le digo, no tiene sentido que compartamos, porque van a ser columnas políticas redundantes, repetitivas, Claro. porque los dos tenemos una misma visión de las cosas y más o menos compartimos información. Entonces ahí yo le digo, ahí estaba todo el tema del ombudsman, yo le sugiero y aparece el cargo de ombudsman, ¿no es cierto? En Perfil, que fue uno de los Entonces primeros Jorge era medios el en analista tenerlo, político, sí. Ujú. totalmente, y yo era el ombudsman, que ahí tenemos el episodio de la publicidad oficial, cuando Sí. el gobierno del kirchnerismo, año 2006, se niega a darle publicidad oficial, Ujú. tanto a Perfil como a Noticias. Y ahí nosotros hacemos una presentación, una conferencia de prensa que se hace en el Hotel Panamericano, donde también compartimos Jorge, estaba Marcelo Longobardi, habíamos varios periodistas que estuvimos ahí en ese tema. Jorge, bueno, continúa siendo el columnista político de Perfil hasta el año 2008. Él es periodista, hace la columna política 2006, 2007. Y en el 2008 él va con Crítica. Ujú. Entonces, cuando se va Jorge a abrir Crítica, por supuesto se tiene que ir de Perfil. Y entonces Jorge Fontevecchia me llama a mí para ser el columnista político. Entonces le digo, mira, déjame hablar con Jorge. Yo hablo con Jorge, le digo, Jorge Fontevecchia, le digo, voy a hablar con Jorge Lanata para ver, para avisarle, ¿sabes? Le digo, mira, Jorge, me dicen, sí, Nelson encantó de más. Así que, ¿qué quiero contar con esto, Alejandra? Por eso teníamos esa relación Sí. de mucho afecto, de mucha cercanía. Y de mucho respeto porque también, habíamos compartido Nelson. muchos momentos periodísticos, ¿sabes? Y de mucho respeto profesional, porque habían compartido muchos momentos difíciles también. Sí, Ustedes claro. sostenían esta mirada crítica que compartían con sus distintos matices seguramente, pero estaban sí. viendo lo que venía y lo estaban anticipando en el sentido de las tensiones y el enfrentamiento claro del kirchnerismo con la libertad de prensa y la libertad de expresión, que se focalizó en algunos medios, que empezó con la asfixia publicitaria, en el caso de Perfil, pero que continuó con acciones mucho más virulentas posteriormente, como las ocurridas con el diario Clarín o los diarios hegemónicos, ¿no? Sí. Como llamaba Cristina en su primera presidencia, y eso se profundiza a partir del conflicto del campo en el 2008. Entonces, claro, ustedes de algún modo fueron los primeros en ver lo que después vimos muchos otros, por generación, por experiencia, por mirada política, en fin, por la vida misma, y estaban como muy en el foco de la tormenta, porque estaban adelante en la línea, digamos, ¿no? Eran muy visibles. Por supuesto. Así fue. Y eso no lo perdió. Inclusive, obviamente, con todos los cambios que tuvo, en un momento tuvo ese momento de enfrentamiento con el Grupo Clarín, y después obviamente hubo un acercamiento, ¿no? Sí. Como consecuencia de una visión compartida, ¿no es cierto?, de la necesidad del periodismo. Y yo me acuerdo, estábamos con vos en Radio Mitre cuando Jorge se incorpora a Radio Mitre y vuelve a la radio en el 2012, ahí al mediodía, que irrumpe con el caso de Chicón, ¿no es cierto? Exactamente. Que fue impactante, fue uno de los primeros en mencionar ese tema, que después lógicamente termina con el juicio contra Amado Boudou, vicepresidente, único caso en el mundo de un vicepresidente en ejercicio condenado por corrupción por querer quedarse con la máquina de hacer billetes y boletas electorales, ni más ni menos. Correcto, efectivamente. Así que eso fue muy cerca. Después, cuando vino todo el episodio de Cristina, cuando yo empiezo a hablar con el tema de la salud de los Kirchner, ¿no es cierto? Tanto de lo que fue Néstor como después Cristina, él me contactaba muchas veces, ¿no? para consultarme información, ¿no es cierto? Que yo además se la daba con absoluta generosidad, ¿no? Porque él después a su vez tenía alguna vez alguna información que también él
me la transmitía, ¿no? Así que eso también nos acercó mucho, porque eso fue, y él tuvo, por supuesto, la generosidad de él confiaba en la información que yo le daba, ¿no? Aun cuando a veces me tocaba darla con anticipación, y obviamente eso significa credibilidad. Después los hechos la confirmaban, ¿no? Ujú. Realmente. Y él tuvo siempre esa actitud. Así que tuvimos muchos momentos de cercanía. Nosotros además compartimos el grupo de 10 periodistas cuyas fotos la pusieron en la, Sí, del escrache. en la El vereda del escrache Congreso, público. e iba el kirchnerismo para escupirla, ¿no? Una cosa detestable, condenable, sí, algo que no Sí, había sí. ocurrido, que no había ocurrido nunca en democracia. Correcto. Así que eso era un tema así muy fuerte. Y nos había además unido mucho el hecho, la cosa que él comentaba, cuando él, por supuesto, compartíamos ahí cosas con Ornequian y demás, y él era crítico de cosas también que pasaban en el medio. Decía, bueno, esto que pasó hoy acá en América no me gusta, y como eso lo compartíamos, yo también era crítico, él también lo valoró, y eso generó, te repito, esa cercanía que no derivó en una amistad de compartir cosas de la vida, pero sí en una amistad de cuando vos, viste, sentís que el otro no es tu amigo, que mira, no conoce cómo es mi vida, ni yo la de él, ni él la mía, pero alguien que, mira, yo sí necesito para esta instancia alguna situación, estoy. Sí, ¿no? uno y por sentía, supuesto, ya, estaban espalda con espalda, ¿no? Sí, sí. En Con el tema, situaciones difíciles. Sí, claro. Y el tema de la salud, de sus problemas de la salud, eso obviamente terminó acercándonos mucho, aun cuando en eso él, como yo contaba, era muy remiso a hacer caso a lo que yo le podía sugerir y decir, que no era distinto de lo que le marcaban sus médicos, ¿no? Pero yo obviamente, por las fuentes médicas, jamás hice ningún comentario, porque además era cosa de... Yo hago comentarios de la salud de los personajes públicos con poder, porque tienen, digamos, la salud afecta decisiones, en la toma de decisiones que nos afectan a todos. Después, los personajes públicos que no tienen poder y demás, yo jamás comento nada. Yo tenía mucha información de lo que fue la enfermedad de Jorge, tanto el tema renal, lo que fue el trasplante y demás, por mi condición médica, porque tener fuente. Yo, este tema de la internación de él, como siempre digo, yo no hablé con sus médicos allí en el hospital italiano, inclusive, pero sí hablaba con, obviamente, colegas médicos que tengo conocidos ahí que me iban contando. Inclusive yo visité 2 o 3 veces el hospital y por tener que ir a ver algún paciente que me piden, como si vos me consultás por alguna cosa de un familiar. De mi papá, ¿cuántas veces lo he hecho? Por supuesto, sí. Lo hice, digamos, me ayudaron mucho algunos con el menor perfil, porque me tocó inclusive algún día que había guardia periodística y demás, y yo no quería hacer ningún tipo de comentario sobre Jorge, porque además tenía la información de lo delicado que era su estado de salud, ¿no es cierto? Que realmente fue muy delicado. Fue todo este tiempo que pasó allí en el hospital italiano fue muy complejo a partir de esa internación. Él se hace ese estudio, el PET, el 14, y él tenía algún temor de hacer ese estudio, ¿no? Así que tenía como una premonición, sí, ¿no? seguramente. Fue donde hizo la complicación y el paro, el cual después no pudo tener. No pudo volver, ¿no? Claro, ahí fue el principio del fin, digamos. Así que, bueno, ¿no? en fin. Él era un tipo muy intuitivo, me parece. ¿No? Me da esa impresión. Tenía esas cosas. Sí, claro. No, esas cosas que se tienen o no se tienen, ¿no? Como esto que usted señala. Él yo creo que percibió, porque hay varios que relatan, coinciden en esto que usted observa, Nelson, que es cierta preocupación o cierta, por ahí no tan explícitamente, pero quienes estuvieron cerca de él, esto de que él percibió que ya se le iba a complicar con con la situación de junio, digamos, se le complicaba, se le terminaba la cuerda, digamos, ¿no? Esta cuerda que él había desafiado tanto. Así es. Mira, el día
La entrevista que yo le hago es el día 8, el sábado 8 en el Corresponsal del 8, que obviamente la hacemos porque el día anterior había sido el Día del Periodista. Claro. Entonces, te repito, Qué como notable. yo ayer comentaba, durante el tiempo en el cual las notas se hacían en el piso, Jorge vino muy pocas veces a mis programas, porque yo le pedía que no fumara. Entonces, y me le decía, hacía "Mira, Nelson, y usted no". y él le hacía caso No, a usted, porque y- a otros no le hacía efectivamente no, y caso. los días, las pocas veces que estuvo en el programa, que fue Ah. fundamentalmente en el Juego Limpio, no fumó. Cuando estuvo en Telenoche, inclusive cuando estuvo en Telenoche, la última vez Mm, no fumó. mm. Lo que me dijo Nelson, lo hice por vos. Me decía, ¿no? Y no cuento esto para darme ninguna importancia, sino como elemento de anécdota. Entonces, después de la pandemia, cuando obviamente estaba en la casa, entonces él ya estuvo, una vez por año estaba en el programa. Entonces él me decía, dice, viste, ahora fumo en tu programa, me decía, ¿no? Porque lo hacía desde la casa. Sí, claro. Inclusive la cercanía fue, él se casa en el año 2020, cuando en el 22 me parece, 2022. sí, me parece que hace 2 años. Totalmente, ¿no? Ya, El sí. 23 de abril de 2022 creo que es Sí. la fecha, ¿no? Mm. E iba el corresponsal. Mm. Entonces, obviamente estaba la cobertura y entonces la productora lo llama y dice, sí. Voy a estar en el programa de Nelson, me va a encantar compartir, hacemos una nota de él con Elba Marcovecchio, una nota muy linda. Así que me tocaron notas en momentos importantes de su vida. Y sí. Entonces, el día antes de la última entrevista, entonces, digo, lo voy a escuchar un ratito a Jorge, que yo solía escucharlo, realmente como apreciación y demás, además que le escuché a Rivadavia y demás. Digo, lo voy a escuchar para ver cómo está, escuchar cómo está. Y él hace un programa muy emotivo, que le hace una nota inclusive a Andrea Rodríguez, ¿no? Su primera esposa, y él es donde dice, bueno, vuelvo a contar que hubo un mes en mi vida en el cual no supe dónde estuve, y él habla del valor de la vida, y te digo que ahí tuve la percepción de que era una despedida, Sí. sin saber lo que iba a pasar, ¿no? Y entonces después viene la entrevista. En la entrevista aparece, las dificultades se veían, y ayer cuando las veía eran todavía mucho más notables, porque entonces el camarógrafo fue que él estaba con 2 micrófonos, y vos veías, y lo ves, que él entrecortaba la fluidez de las oraciones porque no le daba el aire, ¿no? Así que fue una cosa, sí, muy... No, me muy dura. imagino. Independientemente de lo que le hubiera pasado ese día con el estudio, vos te dabas cuenta que el deterioro ya había llegado, él tenía una insuficiencia respiratoria muy severa, ya eso no Y tenía seguía vuelta atrás. fumando, y seguía fumando. Y seguía fumando, sí. Seguía fumando. Recordemos que tuvo ese trasplante, que fue una misión imposible Sí. prácticamente poder hacerlo. Sí. ¿Usted se acuerda lo que fue? Ahí también la pasó muy Sí, mal. fue tremendo. Y eso lo superó, admirablemente, y para sorpresa de muchos, muy bien. Sin embargo, siguió fumando. Sí, mira, fue de los mejores momentos de salud de la última parte de su vida, porque ahí debió dejar, él tuvo que dejar de fumar, porque si no podía ir al trasplante. Adelgazó como 20 kilos. Recuerdo, es verdad eso, tiene razón. Y se puso muy bien, y durante un tiempo, 1 año y pico, ¿no? Y te repito, después tuvo ese día que se cayó en la radio, y tuvo el problema sufrió muchísimo, Jorge sufrió muchísimo, porque estuvo después con ese problema de columna, que estuvo en Fleni, que él lo comentaba, mirando el techo, no se podía mover hasta que consiguió esa operación en los Estados Unidos, donde le hicieron esa plástica del disco, y pudo volver a caminar un poco, porque además por la obesidad tampoco lo ayudaba. Así que realmente era
Fue tremendo, tremendo. Lo vuelvo a contar y se me pone la piel de gallina, todo el sufrimiento, pero un sufrimiento autoinfligido, ¿no es cierto? Y en un punto sí, decir, bueno, Nelson. mira, cuídate en esto, cuídate en Claro. lo otro, y no había caso. Esa no había cosa caso. tremenda, ¿no? De no poder, ¿cómo es, no? Una adicción, un vicio, qué sé yo, pongámosle una enfermedad en el fondo, de no poder vencer, de no poder vencerla, porque él no la pasó bien, como usted muy bien señala, no es que se divertía, no la estaba pasando bien, y era muy consciente de sus limitaciones, hacía el programa desde la casa, el tema del bastón, ¿no? El bastón tremendo, prácticamente tremendo. No se podía mover, Jorge, era No, es muy difícil. Incluso muy difícil. las fotos del casamiento, ¿se acuerda? Que la claro, viste, ahí ya uno notaba claramente que era todo un problema para él moverse, y aún así no podía ni dejar de fumar, ni de adelgazar, es increíble, increíble. Y el entorno que lo cuidó, porque además ahí, bueno, las dos hijas maravillosas, ¿no? Sí, tanto claro. Lola como Bárbara, y como Andrea Rodríguez también, y Sara Kiwi Brown también, y el grupo de amigos ahí, Margarita Peralta, una de sus secretarias, que lo cuidó y lo adoraban. Él era muy bueno con la gente, como decíamos, él era muy bueno con la gente, muy bueno, muy generoso, así como era duro en cuanto a la exigencia, era muy generoso con la gente, así que todos lo adoraban porque era un hombre desprendido. Jorge ganó mucha plata y perdió mucha plata, y destinaba mucha plata para la gente que estaba con él y demás, así que una pérdida enorme, y por eso una de las esperanzas, de las expectativas que tenía tanto su familia como su entorno, es decir, bueno, ahora que salga de esta, ahora sí no fuma más. Nos vamos a encargar todos de que no fumara más, porque todos tenían la conciencia de que primero iba a ser muy difícil que volviera a la actividad, muy difícil, ¿no? Y entonces todo lo que valoraban, dice, ahora nos queremos quedar con nuestro papá, con nuestra familia y demás, para disfrutarlo nosotros, ¿no? Realmente lo vamos a cuidar con todo, ¿no? Porque obviamente, digamos, hubiera salido de esta, hubiera habido una próxima. Pero por supuesto. Sí, claro. Y sí. Bueno, cuento estas cosas a propósito del anecdotario, ya de cosas así personales que son, insisto, en lo... por eso te cuento, ayer no daba tal vez para ayer contarlo, ayer no podíamos reaccionar, o sea, estábamos todos en totalmente. estado, Era mucha absoluto de shock. con... Sí, claro, sí, pero es muy valioso era mucha la cercanía. Es muy valioso, Nelson, que usted lo cuente, porque digo, lo cuenta desde ese lugar, desde el lugar humano, desde el lugar de quien compartió situaciones profesionales, de esto que decíamos, espalda contra espalda, en momentos difíciles, que obviamente esos son los momentos de respaldo, en la valentía, digamos, coincidían en la crítica y la incomodidad, la postura incómoda que generaban frente al poder, y también coincidían en el coraje y en la valentía de defender la libertad de expresión. Doy fe, porque usted también me respaldó en su momento a mí un montón cuando tuve esos desagradables episodios con Amado Boudou como ministro de Economía, y yo era acreditada en el ministerio por el diario Clarín. O sea, doy fe directamente de que eso también los unía. Entonces, me parece, Nelson, que es muy bienvenido que usted muestre este costado en bambalinas, que por ahí es muy periodístico, son anécdotas muy periodísticas, pero bueno, en el día en el que se despidieron sus restos, en esta ceremonia tan sentida, tan íntima, donde muchos colegas se han pronunciado, bueno, no está mal que usted comparta con todos sus oyentes y con todos nosotros estas anécdotas también del detrás de escena que hacen, y mucho, al ejercicio diario de una profesión que nos apasiona a todos, como es el periodismo. Por supuesto, realmente. Bueno, y en lo que tiene que ver, sí, perfecto, en otras cosas informativas, Nelson, último día del año, ya empezaron los controles de alcoholemia, así que atención, atención, hubo más de 60 en Navidad. Bueno, el que toma, o el conductor designado, que no beba,
Ya empezó el año nuevo en muchos países del mundo, como en Australia, como en Tailandia, como en Japón, obviamente. Así que, bueno, todos preparándonos para esta celebración. ¿Usted qué nos quiere contar de eso, Nelson? El 31, Mira, ¿cómo lo pasa? Sí, yo lo paso muy sencillamente, como lo pasamos con mis hermanos, mi hermano Daniel, mi sobrino Daniel y Yamila, todo tranquilo. Así que fantásticamente bien, ¿no? Y empezando las vacaciones, que estaré acá en Buenos Aires hasta el 20, completando el postoperatorio y haciendo algunas cosas, pequeñas cositas laborales que terminarán generando como un entremés, ¿no? Así que, pero va a ser un lindo mes, muy felices por todo este año que hemos tenido en Radio Rivadavia, con todo este equipo, contigo, con Ignacio Ortelli, con Amelia Troisi, con Manuel Tucci, con Lucas Bertero, con Leticia Funes, un año fantástico en Rivadavia y nosotros muy felices de continuar en Rivadavia con los nuevos proyectos que van a surgir y que ya la gente va a ir conociendo dentro de poco, ¿no? Así que desde el punto de vista personal y profesional, un excelente fin de año y me alegra mucho que sea excelente para todos ustedes. Te escuchaba con mucha alegría. Ha sido una alegría que hayas vuelto con nosotros. Sí, para mí también. Y el recibimiento de suyo en particular y de toda la radio en general, la verdad que me ha hecho muy bien humanamente. Que no solo reconocimiento profesional, sino humanamente, así que es uno de los momentos lindos y de cobijo de este 2024 que tengo en mi corazón. Así que muchas gracias, para mí es un gusto enorme haber vuelto al equipo de Crónica Una Tarde Anunciada a trabajar con usted, Nelson, que es un placer. Sabe que lo quiero mucho y que lo respeto un montón, así que es... Pero y Vicenzo lo adora. Quiero contar que Vicenzo lo adora y que le habla en alemán. Qué divertido. A Nelson, es muy divertido. Le deja mensajes que yo no entiendo. Ellos hablan. Es un encanto. Y qué bien que está hablando el alemán. Así que bueno, ojalá, Nelson, porque yo no entiendo nada. Así que espero que confío en usted. Totalmente. Sí. Fantástico. Bueno, cerramos el pase y ya empezamos el desarrollo del programa, que vamos a tener algún testimonio de Amelia y demás, algo con Rodrigo, y un poco de música para poner aire de fin de año con alegría, en la Argentina. Vamos,